Bueno, buenos días. Vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy nos toca un tema un poquito más complicado que lo que estábamos viendo. Hemos visto ya compuestos binarios, los óxidos y los hidruros. Y también vimos los hidróxidos como ternarios, pero que vimos que los podíamos asimilar a los secundarios, porque los pensábamos como un compuesto formado por un metal y por grupo sulfuro, ¿no es cierto? Ese grupo sulfuro haría las veces de un elemento imaginario con valencia 1. Por eso intercambiamos valencias también para obtener la fórmula. Lo que vamos a ver hoy entonces son los oxácidos. Oxácidos, que están formados por un óxido ácido o anhidrido, según la nomenclatura tradicional, más el agua. Y vamos a ver cómo podemos lograr las fórmulas de estos compuestos, porque ya no va a haber la posibilidad de intercambiar valencias como hacíamos con los secundarios, sino que vamos a tener que buscar otra manera de encontrar la fórmula. Como siempre, vamos a buscar un no metal en este caso, porque son óxidos ácidos, ¿sí? Un no metal con valencia 1, 2, 3, 4, para ir formando los correspondientes óxidos ácidos y luego con el agua formar el oxácido. Tomemos un halógeno, que son los que tienen mayor cantidad de valencia, por ejemplo el cloro, ¿sí? Que tienen valencia 1, 3, 5 y 7, y vamos a empezar a formar los oxácidos del cloro. Si lo hacemos matricular con valencia 1 al cloro, recuerden que el cloro, cuando reaccionaba con el oxígeno, formaba un anhidrido que se llama anhidrido hipocloroso, que es el que actúa con la menor valencia, que al ser la valencia 1 y al intercambiar las valencias tenía esta fórmula, ¿no? Siempre que nosotros vamos a escribir una ecuación, nos tenemos que asegurar que todas las sustancias que van a intervenir en la ecuación tengan su fórmula bien escrita. Por lo tanto, aquí está la fórmula del anhidrido hipocloroso. También le podemos llamar óxido de cloro 1 en la nomenclatura numeral de esto, y monóxido de dicloro en la atomicidad. Y a esto le vamos a agregar agua para formar el anhidrido correspondiente. El oxácido correspondiente. Y acá yo les quiero comentar algo que les va a ser muy útil después cuando ya tengamos todas las fórmulas desarrolladas, incluidas las sales, porque también vamos a ver en la próxima clase las sales. Cada vez que nosotros tengamos un compuesto en donde intervenga oxígeno, todos los demás elementos que conforman esa sustancia van a estar unidos al oxígeno, ¿sí? Nosotros vamos a ver que en este caso tenemos un no metal, tenemos oxígeno y tenemos hidrógeno, es decir, los tres elementos que conforman esta sustancia que es ternaria. Resulta ser que los hidrógenos y los cloros que llegarían a formar esta sustancia están unidas siempre al oxígeno. Nunca entre ellos. No hay hidrógenos unidos entre sí, no hay cloros unidos entre sí, y no hay oxígenos unidos entre sí. ¿Sí? Siempre vamos a tomar al oxígeno como base, como centro de nuestra molécula, y sobre el oxígeno vamos a unir el resto de los elementos. Entonces,
para hacer nuestra fórmula desarrollada, vamos a colocar como elemento principal al oxígeno con sus dos valencias. Y ahora en esas dos valencias vamos a unir el hidrógeno y el cloro, que son los elementos que están formando esta molécula. El hidrógeno con valencia 1 usa una de las valencias del oxígeno y el cloro con valencia 1 también en este caso usa la otra valencia del oxígeno y de esta manera ya no queda ninguna valencia sin utilizar. Por lo tanto, esta va a ser la fórmula que tenga el oxácido. Va a estar conformado por un átomo de hidrógeno, un átomo de cloro y uno de oxígeno. ¿Por qué lo digo en ese orden? Porque ese es el orden que nos pide la UPAC que escribamos a los ácidos. ¿Se acuerdan que cuando vimos hidrácidos dijimos que eran los únicos que lo escribíamos al revés? Porque primero escribíamos el hidrógeno. Como estos son ácidos, también vamos a tener que respetar esa nomenclatura. Primero escribimos el hidrógeno, después el no metal y por último el oxígeno. Entonces, nuestra fórmula será hidrógeno, cloro, oxígeno. De nuevo les recargo. El hidrógeno y el cloro van unidos al oxígeno. Esto que yo he escrito acá es una norma de nomenclatura. No es el orden en que van unidos los átomos. Están unidos así. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, por supuesto, ¿qué tenemos que hacer? Igualar. ¿Y cómo vamos a igualar? ¿Se acuerdan cómo igualábamos los hidróxidos, que eran ternarios también? ¿Qué buscábamos igualar? El hidrógeno. Vamos a buscar ahora el hidrógeno. ¿Cuántos tengo acá? 2. ¿De allá? Entonces, con un 2 adelante, ya vamos a igualar el resto de los elementos. ¿Sí? Si ustedes recuerdan en el apunte, y cuando vimos los anhidridos, no había un no metal con valencia 2 para utilizarlo acá, porque el azufre que figuraba en el listado ese que dimos, con valencia 2 formaba hidrácidos, el ácido sulfídrico, ¿cierto? Y con valencias 4 y 6 formaba óxidos, o sea, que forman anhidridos, pero no con la valencia 2. O sea que con la valencia 2 nosotros no tenemos un elemento para dar un ejemplo. Pero si lo tuviéramos, lo vamos a escribir en rojo porque no vamos a poner un ejemplo concreto, lo vamos a escribir a la fórmula simplemente. Pondríamos ese no metal con el oxígeno formando el óxido en donde los subíndices han sido simplificados. Y al sumarle el agua, obtendríamos el oxácido. ¿Cómo sería ese oxácido? Pues el oxígeno con dos valencias va a unir al hidrógeno y a ese no metal. Pero ¿qué pasa acá? El no metal no tiene valencia 1, ahora tiene valencia 2. ¿Sí? ¿Y qué va a unir ese no metal con la valencia que le queda libre? ¿Qué elemento va a unir? Oxígeno, porque ya hemos dicho que siempre el no metal y el hidrógeno tienen que estar unidos a oxígeno. Entonces colocamos otro oxígeno, pero este oxígeno también tiene valencia 2. Entonces completamos con hidrógeno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la fórmula de este oxácido de un no metal con valencia 2 tendrá dos hidrógenos, uno del no metal y dos oxígenos, que lo vamos a poner acá.
hidrógeno 2, no metal, oxígeno 2. ¿Sí? Con valencia 3, la cosa ya se nos simplifica porque hemos estado usando el cloro, y sabemos que el cloro tiene valencia 1, 3, 5 y 7. Entonces vamos a usar ahora la valencia 3. Lo que no les dije que era que está igualada la ecuación. ¿Por qué? Tengo dos hidrógenos en el agua, tengo dos hidrógenos en los ácidos, entonces no hace falta utilizar coeficientes estequiométricos para igualar, porque ya tenemos un metal de cada lado, ¿cierto? Y dos oxígenos de ambos lados. Muy bien. Entonces ahora sí vamos con la valencia 3. Chicos, si tienen algo para preguntar, me frenan, me preguntan, no se queden con la duda, así seguimos. Lo mismo en la casa, ¿no? Si quieren preguntar algo, me avisan, por favor. Y si alguien no tiene la posibilidad del micrófono y escribe en el chat, alguno de los compañeros que está viendo en el chat me avisa que hay un mensaje. Bien, vamos con la valencia 3. Hemos dicho que vamos a usar el cloro nuevamente. El cloro con el oxígeno. Al intercambiar las valencias, voy a tener esta fórmula para el anhidrido. En este caso, el anhidrido será anhidrido cloroso, ¿sí? La valencia 3. También se llama óxido de cloro 3 o trióxido de dicloro en la nomenclatura numeral de Stock y atomicidad respectiva. Y a esto le vamos a sumar agua. Vamos a hacer nuestra fórmula desarrollada para que sepamos cómo está constituido este ácido. Lo voy a hacer un poquito más retirado porque ya al tener más elementos se va ganando la molécula, así que no nos va a alcanzar. Para que no se nos amontone, lo vamos a hacer más a la derecha. Y por supuesto que vamos a empezar con el oxígeno, con dos valencias. Una para el hidrógeno y la otra para el no metal. Pero el no metal tiene valencia 3, es decir, que le sobran dos valencias. ¿Qué va a unir el cloro con esas dos valencias? Otro oxígeno. Pero ese oxígeno tiene valencia 2. O sea que con un oxígeno agregado ya no quedan más valencias libres. Por lo tanto, el ácido que hemos formado va a tener un solo hidrógeno, un cloro y dos oxígenos. ¿Sí? Lo escribimos como hidrógeno, cloro, oxígeno 2. Vamos a igualar la ecuación. ¿Cuánto hidrógeno tenemos en el agua? 2. En el ácido, 1. Por lo tanto, con un 2 estaríamos igualando toda la ecuación, porque acá tengo 2 de cloro y acá 2 por 1, 2 de cloro. Y acá tengo 3 más 1, 4 oxígenos. 2 por 2, 4 oxígenos. ¿Sí? Recuerden que con igualar el hidrógeno se nos simplifica la vida en la escritura de las ecuaciones de los compuestos terminales. Hidróxido y los ácidos. Muy bien. Sigamos con nuestros ejemplos de formación. Ahora vamos a usar un no metal que tenga la valencia 4. Carbono. Perfecto. El carbono con el oxígeno va a formar el anhidrido carbónico que al intercambiar valencia y simplificar me va a quedar de esta forma, que en la nomenclatura por atomicidad
el otro nombre que le conocen es dióxido de carbono, ¿cierto? Dióxido de carbono. También óxido de carbono 4 sería la nomenclatura numeral de esto. Y al dióxido de carbono le vamos a agregar agua. Y si ustedes me permiten, pasa. Cuando pongamos dióxido de carbono en el agua, vamos a formar los ácidos que vamos a escribir ahora, pero también formamos que compramos en el almacén soda, porque la soda es agua carbonatada, ¿no es cierto? Al agua se le disuelve dióxido de carbono y tenemos la soda. En la soda que compramos vamos a tener formado este ácido, que es un ácido débil, es decir, no tiene fuerza como ácido, y cuando veamos ácidos y bases vamos a descubrir las propiedades que tiene ese ácido que formamos para acá. Muy bien. Entonces, el dióxido de carbono con el agua va a formar el oxácido que va a tener. ¿Por dónde empezamos? Por el oxígeno, con dos valencias. Una para el hidrógeno y la otra para el carbono. Pero el carbono tiene valencia 4. Tenemos 1, 2, 3, 4. Estas dos para un oxígeno. Y esta para un oxígeno más, pero que tiene un hidrógeno para completar sus dos valencias. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que siempre hacemos la misma secuencia? Escribimos al no metal usando una de las valencias del oxígeno, le escribimos el resto de las valencias de ese no metal y de a dos en dos vamos poniendo oxígenos. Si nos sobra alguna valencia, ponemos un oxígeno con hidrógeno. Entonces, ¿cómo vamos a escribir la fórmula de este ácido? ¿Cuánto hidrógeno tiene? 2. El carbono, ¿y cuánto oxígeno? 3. ¿Sí? Está igualada porque tengo dos hidrógenos reactivo y producto. Y si ustedes hacen el cálculo, van a ver que hay un no metal y 3 oxígenos en cada lado de la ecuación. ¿Vamos bien? Sí. Bueno. Ya saben, si hay preguntas, me paran para que le podamos resolver. Vamos al ejemplo de un no metal que con valencia 5 forma el anhidrido, que sería, en este caso, el cloro, con el oxígeno, que al intercambiar valencias nos da el anhidrido clórico, óxido de cloro 5 o pentóxido de dicloro. Y a este le vamos a sumar agua. Bueno, aquí vamos a volver a utilizar la pizarra un poco más al costado para que nos dé lugar. En este caso vamos a empezar de nuevo con el oxígeno, con valencia 2, el hidrógeno y el cloro con valencia 5. Ya tenemos uno, ¿verdad? Es decir, que vamos a escribir las 4 restantes. ¿Para quién van? Para 2 oxígenos, y con eso se nos completarían las valencias del cloro. Entonces, ¿cómo va a ser la fórmula del oxácido que vamos a obtener? ¿Cuánto hidrógeno? 1, un cloro y 3 oxígenos.
Y vamos a tener que igualar acá porque tengo dos hidrógenos reactivos, uno solo el producto, por lo tanto con un 2 en el producto vamos a igualar la cantidad de hidrógenos. Vamos al ejemplo con valencia 6. ¿Qué elementos tenemos para formar? Bueno, está el azufre, ¿no es cierto? Ahí podemos usar el azufre para hacer nuestro ejemplo. El azufre con el oxígeno forman el anhidrido sulfúrico en este caso, que al intercambiar las valencias y simplificar, me va a quedar azufre oxígeno 3. Y a este le vamos a sumar agua. ¿Me dicen ustedes cómo sería la fórmula del ácido? Por favor, les doy un minuto para que lo hagan, ¿sí? Y me dicen cómo será la fórmula. ¿Cómo empezamos? Ponemos el oxígeno con dos valencias, una para el hidrógeno, la otra para el azufre, que tiene valencia 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 para un oxígeno, 2 para otro oxígeno, y está libre para otro oxígeno que va a tener otro hidrógeno. ¿Sí? Entonces, la fórmula que hemos obtenido tiene ¿cuánto hidrógeno? 2. El azufre, ¿y cuánto oxígeno? 4. Y como hay dos hidrógenos de ambos lados de la ecuación, no necesitamos coeficientes para igualar. ¿Sí? Y por último vamos a hacer la ecuación para un metal que tenga valencia 7. Usando el cloro, lo vamos a volver a usar acá. Cloro 2, oxígeno 7 será el anhidrido, que se llama anhidrido perclórico, óxido de cloro 7 o heptóxido de dicloro. Y a esto le sumamos agua. En este caso, vamos a tener al oxígeno con valencia 2 y al cloro con valencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué nos hace falta? 3 oxígenos y acá vendría el hidrógeno. ¿Sí? Entonces la fórmula del oxácido va a tener un solo hidrógeno, el cloro y 4 oxígenos. Y para igualar la ecuación colocamos
un 2 adelante del producto. Bien, ¿alguna pregunta para hacer, Carlos? Porque, miren, nosotros hemos encontrado la fórmula del oxácido rápidamente escribiendo la fórmula desarrollada, ¿no es cierto? Tomado el oxígeno como base, y con esto de que todos los demás elementos van unidos al oxígeno, hemos encontrado la fórmula de todo. Pero, claro, cuando uno escribe una ecuación rápidamente, no quiere estar perdiendo el tiempo de hacer la fórmula desarrollada para encontrar la fórmula del producto y escribirlo acá. ¿Cómo podríamos encontrar rápidamente la fórmula de ese producto para escribirlo en la ecuación sin tener que hacer la fórmula desarrollada? Vamos a buscar una fórmula general, así como hemos hecho con el resto de los compuestos, para aplicarlos también en cosas. Así que ustedes me van a decir qué elementos tengo en la fórmula de un oxácido. Primero, el hidrógeno. Luego, un no metal, que ya saben que lo representamos con la letra mu. Y por último, el oxígeno. Muy bien. Ahora yo les pregunto, observando las fórmulas de los ejemplos que hemos hecho, ¿qué subíndice escribo en el hidrógeno? Vean la secuencia de todas estas fórmulas y fíjense qué número está escrito en el hidrógeno. ¿Uno o dos? Siempre, ¿no es cierto? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¿Cuándo escribo 1 y cuándo escribo 2? Dos de la valencia de mi cuánto. Bueno, ahora sí, si la valencia es par, 2, 4, 6, vamos a escribir el subíndice 2. Y si la valencia es impar, 1, 3, 5, 7, vamos a escribir un solo hidrógeno en la fórmula. Por lo tanto, vamos a imaginar que en este hidrógeno, vamos a escribir acá, escribo un subíndice que lo voy a representar con la letra A minúscula, con la condición de que A puede tomar el valor 1 o el valor 2. 1 cuando la valencia es impar y 2 cuando la valencia es par. ¿Sí? Entonces ya conozco que cuando escriba la fórmula de los ácidos, el primer elemento que escribo, que es el hidrógeno, va a tener un subíndice que puede ser 1 o puede ser 2, dependiendo de la valencia del no metal. Si es impar, llevará un 1, no lo escribo, y si es par, llevará un 2. ¿Sí? Vamos con el no metal. ¿Qué subíndice tienen en todos los oxáceos? 1, así que no hace falta que pongamos nada, porque ya al escribirlo al símbolo del no metal, ya entendemos que hay un átomo de ese no metal en el oxáceo. ¿Sí? Y para el oxígeno, a ver, ¿cómo podríamos encontrar ese subíndice para el oxígeno? ¿Encuentran alguna secuencia? Puede ser que a partir de Valencia 2, tomando, por ejemplo, Valencia 2, Valencia 3, el número subíndice 2, cuando es 4 y 5, sobre 3 y 6 y 7 sobre 4. Sí, pero un poquito complicado para acordarse. O sea, cada Valencia aumenta el índice. Excepto en el primero que no estaría.
Sí, está bien, está bien. Estoy viendo que acá, en la primera es 1, pero después de 2 en 2 va aumentando la cantidad de oxígeno. ¿Y por qué aumenta en esa proporción? Yo les presento otra manera diferente de mirar. Hemos dicho cuando empezamos a desarrollar los ácidos que los demás elementos que conforman la molécula de los ácidos se unen al oxígeno. Es decir, que en la molécula yo tengo que tener la cantidad de oxígeno suficiente para unir las valencias de los otros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Sumar las valencias de los otros elementos para saber cuánto oxígeno necesito. Si acá tengo cloro con valencia 1 y acá tengo un solo hidrógeno porque la valencia es impar, 1 más 1, 2. ¿Cuánto oxígeno necesito para 2 valencias? 1 solo, ¿sí? Porque al tener el oxígeno la valencia 2, entonces lo divido en 2. Fíjense acá, teóricamente la valencia es 2. Y como es par, lleva 2 hidrógenos. 2 más 2, 4. Dividido en 2, que es la valencia del oxígeno, 2. Veamos acá. Valencia del cloro, 3. Es impar. Lleva un solo hidrógeno. 4. Dividido en 2. ¿Por qué lo divido en 2? Porque la valencia del oxígeno es 2, ¿verdad? Veamos acá. Carbono, valencia, 4. Hidrógenos, 2, porque es par. 4 más 2, 6. Dividido en 2, 3. Es decir, lo que estamos haciendo, lo podemos repetir en otro ejemplo también, es sumar las valencias de hidrógeno y de no metal que se van a unir al oxígeno y a ese valor dividirlo en 2, que es la valencia del oxígeno, para saber cuántos átomos de oxígeno necesito. Entonces, lo vamos a colocar en nuestra fórmula general con el valor B, B larga, ¿sí? Diciendo de que B será igual a la valencia que tenga el no metal, más la cantidad de hidrógeno que tenga la fórmula, que va a depender si es valencia par o impar. Si es impar será 1, si es par serán 2. Y a esto lo divido en 2, que es la valencia del oxígeno. Con eso obtenemos la cantidad de oxígeno que tiene la molécula. ¿Sí? Veamos acá en este ácido, el azufre tiene valencia 6, con 2 hidrógenos porque es par. 6 más 2, 8, y 2 de 4. Así que tenemos solucionado nuestro problema, porque a partir de ahora, en vez de hacer la fórmula desarrollada, puedo escribir la fórmula de los ácidos colocando en este orden hidrógeno, no metal, oxígeno. Para el hidrógeno, el subíndice que va a tener será 1 si la valencia del no metal es impar, 2 si la valencia del no metal es par. Para el no metal siempre será 1 y para el oxígeno sumo las valencias del no metal con la cantidad de hidrógeno que tengo y a ese número lo divido en 2, que es la valencia del oxígeno, para saber qué número le corresponde como subíndice al oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Está fácil, ¿no es cierto? Tiene una lógica. Si no es fácil, al menos tiene lógica, porque lo que estamos haciendo es satisfacer una ecuación matemática a partir de sumar valencias. ¿Sí? Muy bien. Como ya sabemos la fórmula general de los ácidos, yo les voy a recordar nuestro machetito de la esquina, todos los compuestos que hemos notado bien. A ver, para los óxidos básicos pusimos metal 2, oxígeno, valencia del metal, porque intercambiamos las valencias.
Para los óxidos ácidos o anhidridos, poníamos el no metal con un 2 y el oxígeno con su valencia. Siempre que se pueda, se simplifica. Luego, para la valencia impar, se puede simplificar. Luego vimos los hidruros metálicos. Teníamos el metal y el hidrógeno con la valencia del metal, y el metal siempre es la 1 porque es la valencia del hidrógeno, ¿no? Para los hidruros no metálicos, teníamos dos casos: los hidruros comunes y los hidrácidos. Los comunes tenían el no metal y 3 hidrógenos, porque hemos visto los ejemplos de todos los elementos que tenían valencia 3, no metales con valencia 3. Nitrógeno, fósforo, arsénico, monilino. Y para los hidrácidos teníamos primero el hidrógeno y luego el no metal. Y a causa del azufre habíamos puesto acá la valencia del no metal, porque eran los halógenos, 4 halógenos con valencia 1, flúor, cloro, bromo y yodo, y el azufre con valencia 2, ¿no? Y ahora acabamos de, perdón, los hidróxidos nos están faltando, ya los vimos, los hidróxidos, que teníamos el metal, el grupo oxidrilo con la valencia del metal, porque la valencia de ese grupo oxidrilo era 1, y lo habíamos considerado como binario. Por último, los oxácidos, que acabamos de agregar, van a tener el hidrógeno con el subíndice A. Ya sabemos que A puede valer 1, 2. El no metal y el oxígeno con el subíndice B, que resulta de sumar las valencias del no metal con hidrógeno y dividirlo en 2. ¿Sí? Miren todo lo que hemos visto ya. Del cuadrito que hemos presentado al principio, del primer apunte, ¿sí? Ya hemos visto 6 de los 7 compuestos que, vamos a ver, nos está faltando uno. Son las sales para la próxima clase, ¿no? Hoy vamos a terminar con los oxácidos y vamos a ver casos especiales de oxácidos, que son varios, y la condición que tienen tanto hidróxidos como oxácidos de sustancias iónicas, que vamos a ver qué es, ¿no? Muy bien. Vamos a borrar las fórmulas desarrolladas así. ¿Cómo? Ahora esta tarde va a aparecer en el campus una evaluación que es simplemente del proceso, y se va a evaluar óxidos e hidruros, ¿sí? Estos 4 primeros. Óxidos e hidruros. A partir de las 5 de la tarde ya van a poder acceder a la evaluación. Yo les he puesto, ya voy a habilitar esa hoja. Hay al principio un archivo en donde sale un instructivo de cómo usarlo, cómo van a entrar a la evaluación, cómo tienen que proceder para responderla. Esa evaluación tiene 2 hojas, cada hoja tiene 5 preguntas, 5 preguntas teóricas y 5 preguntas prácticas, ¿sí? Si ustedes completaron las 5 preguntas teóricas y pasaron a las prácticas, no van a tener problemas, pero si les quedó alguna sin contestar, pasaron a la práctica, después pueden volver a la primera hoja para terminar. O sea, pueden ir de una hoja a la otra sin problema, porque abajo tienen el cartelito que dice pasar a la siguiente hoja o regresar a la hoja anterior. ¿Sí? Van a poder hacer. Una vez que han contestado todo el cuestionario, van a ir a un botón que dice cerrar y enviar. ¿Sí? Van a hacer clic ahí. Todavía, a partir de ahí, se puede volver al examen. Lo que no van a tocar, por favor, no lo hagan, es un botón que dice mostrar otra presentación.
porque se van a ir a otro examen. Van a perder lo que han hecho, van a ir a otro examen, van a empezar todo de nuevo, porque todo lo que hicieron antes se perdió. A ese botoncito no lo toquen, ¿no? No hagan que les muestre otro examen, sino terminen esto. Una vez que ya están seguros, van a tocar el botón de enviar para que lo califiquen. Y van a tener ustedes la calificación ahí inmediatamente. Si ustedes han utilizado menos de 40 minutos para completar el examen, van a tener que enviar. Pero si ustedes llegaron a los 40 minutos y todavía no terminó el examen, se les va a cerrar el examen y van a enviar, automáticamente se envían lo que han hecho. ¿Sí? Es decir, el máximo de tiempo que tienen desde que abren el examen hasta finalizar son 40 minutos. Y siempre van a tener la calificación al final. La evaluación esta va a estar abierta para que ustedes puedan acceder desde las 5 de la tarde de hoy hasta las 5 de la tarde del día lunes. O sea, van a tener 48 horas para decidir en qué momento entrar. Por eso yo les pido que primero abran el archivito del instructivo para que vean cómo van a hacer, lo dejan abierto con cualquier cosa para que vayan leyendo si se olvidan de algo, y luego sí abren el examen para completar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué nos está quedando de los ácidos? La nomenclatura. Vamos con la nomenclatura tradicional. ¿Qué dice la nomenclatura tradicional para OCAS? Les digo la regla, después la analizamos con mayor detalle, a ver si les suena la regla de nomenclatura. Se nombran a estos compuestos con la palabra genérica ácido, seguido del nombre del no metal, que cuando tienen una única valencia terminan en hilo. Si tienen dos valencias distintas, se usa la terminación oso para la menor, hipo para la mayor. Y si tienen cuatro valencias distintas, las dos menores terminan en oso, las dos mayores terminan en hipo, pero la menor de todas comienza con hipo y la mayor de todas comienza con p. ¿Qué regla es esa? La misma que la de los anhidridos, es decir, la tradicional para óxidos ácidos, exactamente la misma. Nada más que en vez de llamarlos óxidos, ahora los llamamos ácidos. Y se acabó. Entonces, esto será el ácido hipocloroso, porque proviene del anhidrido hipocloroso. Y lo único que cambiamos es la palabra anhidrido por la palabra ácido. Este será el ácido cloroso. El que le sigue, que viene del anhidrido carbónico, será el ácido carbónico. Carbónico. Ah, ahí vienen las bebidas carbonatadas. ¿Cuáles son las bebidas carbonatadas? Las gaseosas, ¿cierto? Bueno, porque a las gaseosas le colocamos dióxido de carbono. Y miren ustedes la rareza. Cuanto más frío esté el líquido en donde voy a disolver ese dióxido de carbono, mayor cantidad de dióxido de carbono se disuelve. ¿Sí? Así que si ustedes tienen una bebida gaseosa y está caliente, no la abran, porque al abrirla se le va a ir todo el dióxido de carbono. Pierde la solubilidad cuando está caliente. ¿Sí? Enfríenla, entonces al abrirla se le va a ir un poquito nada más de dióxido de carbono y la van a mantener mayor cantidad de tiempo con gas, lo que le llamamos gas nosotros, ¿cierto? En nuestro
léxico casero. Muy bien. Para el anhídrido clórico, el nombre será ahora ácido clórico. Para el anhídrido sulfúrico será ácido sulfúrico. Y para el anhídrido perclórico será ácido perclórico. ¿Sí? Es decir, tengo el mismo nombre del anhídrido del cual proviene, nada más que ahora ya no lo llamamos anhídrido, sino lo llamamos ácido. Eso es la nomenclatura tradicional. Nomenclatura tradicional. Y acá vienen las primeras complicaciones con nomenclatura numeral de stock, porque hasta el momento poníamos la valencia del elemento, ¿se acuerdan? Óxido de seguido del nombre del no metal y entre paréntesis la valencia. Y uno podría suponer que acá va a ser ácido en un no metal, no. La nomenclatura numeral de stock usa la terminación ato para todos los no metales. Sí. Y entre paréntesis, luego la valencia de este no metal. Y termina en de hidrógeno. ¿Sí? ¿Lo aplicamos? Acá es cloro. Entonces, ahora voy a terminar ordenato como clorato. 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 ¿Con qué valencia? 1 de hidrógeno. ¿Sí? Clorato 1 de hidrógeno. Este será clorato 3 de hidrógeno. El que le sigue será carbonato 4 de hidrógeno. Luego, clorato 5 de hidrógeno. Sulfato 6 de hidrógeno. Clorato 7 de hidrógeno. ¿Sí? Y para la nomenclatura por atomicidad, que es la más linda de todas, porque la atomicidad me está leyendo la fórmula. ¿Se acuerdan cómo la leíamos? Como los árabes, de derecha a izquierda, comenzando con el subíndice y luego el elemento. ¿Sí? Al oxígeno se lo nombra como oxo. ¿Sí? Al oxígeno lo vamos a nombrar como oxo, no como óxido, que los nombrábamos al oxígeno en los óxidos básicos. Acá decíamos dióxido, trióxido, monóxido, ¿cierto? Acá es oxo, será monóxido, dióxido, trióxido, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Oxo nada más. Luego, el no metal, que lo nombro terminado en ato, igual que la nomenclatura numeral de estos, ¿sí? Terminado en ato. Y por último, al hidrógeno lo enseñamos como hidrógeno. A él no le cambiamos. Pero en el hidrógeno vamos a decir que cuando haya una única, cuando el subíndice 1, no lo voy a poner el mono.
Voy a poner solamente con CA2, di, ¿sí? Y por supuesto que los no metales no tienen el prefijo porque siempre es uno. ¿Eh? Entonces, ¿cómo va a ser el nombre? Atiendan después de escribir. Monóxido clorato de hidrógeno. ¿Sí? Dioxo, el nombre del no metal en alto, de dihidrógeno. Dioxo clorato de hidrógeno. Trioxocarbonato de dihidrógeno. Trioxoclorato de hidrógeno. Tetraoxosulfato de dihidrógeno. Tetraoxoclorato de hidrógeno. ¿Se da cuenta que vamos leyendo de derecha a izquierda? Primero el prefijo, luego el nombre del elemento. Y al oxígeno lo llamamos oxo, al no metal lo terminamos en ato. ¿Sí? Y al hidrógeno, cuando tenga un solo átomo, no le pongo el nombre. Lo escriben, les doy tiempo para que vayan escribiendo los nombres de los que hemos dicho de eso. Como un ejemplo, el primero, monoxo clorato de hidrógeno. Y para el carbónico será trioxocarbonato de dihidrógeno. Trioxocarbonato de dihidrógeno. Disculpen que no es tan grande la pizarra para escribir. Con esos ejemplos ya podemos seguir el resto de los nombres, ¿no? En la casa todo bien. Si hay preguntas, ya saben que pueden hacer. El problema acá en los oxácidos es que hay una serie de compuestos que son muy comunes en la química y que salen de esta regla general que acabamos de ver. Le comento a ustedes así rápidamente que en la ciencia tenemos distintos niveles de aseveraciones, es decir, de proposiciones, cualquier teoría, y a ese nivel lo tenemos que respetar en el nombre y en el significado que tiene. La proposición de mayor jerarquía dentro de la ciencia es un principio. Habrán escuchado hablar del principio de conservación de la energía, principio de conservación de la masa, ¿sí? Ese principio no se puede deducir matemáticamente. Lo que hacemos es simplemente adoptarlo, tomarlo como cierto, no discutirlo, y de ahí desarrollar el resto que respete siempre ese principio. Nosotros decimos en el principio de conservación de la energía no se crea, no se destruye, sino que se transforma. ¿No es cierto? No deben haber escuchado hasta el cansancio en física. ¿Es cierto eso? No sé.
No lo sé. ¿Y cómo lo usamos? Porque acá, en donde nosotros vivimos y hacemos los experimentos y manipulamos objetos dentro de la física, nos sirve y funciona y nos permite resolver problemas. Porque siempre en todo proceso la energía se transforma, no se gana ni se pierde. Pero somos un poquito soberbios los seres humanos de decir que en todo proceso, porque apenas conocemos el jardín de nuestra casa, que es la luna, ¿no es cierto? Hasta ahí hemos llegado, ¿no? Vaya a saber si en los confines del universo puede haber un lugar donde se cree o se destruye la energía, no lo sé. Pero acá funciona perfectamente. Y lo uso, no lo discuto, lo adopto, no lo discuto y lo uso. Ese es el principio. Por eso el nombre, principio. Así comienza la ciencia. El segundo nivel es una ley. Por ejemplo, la segunda ley de Newton. ¿Saben cuál es la segunda ley de Newton? ¿No? La de la cantidad de movimiento. Es decir, Newton decía que la fuerza igual a la masa por aceleración. ¿No? Bueno, miren, yo escribo una fórmula matemática que la puedo deducir matemáticamente. A esta sí la puedo deducir, la puedo comprobar matemáticamente. ¿Sí? Y vale siempre. Por eso se llama ley. Una ley es aquella que se cumple siempre. Excepto en la política, pero eso es otra historia. ¿Sí? Es un chiste, hermano. Entonces, en la ciencia, la ley se va a cumplir siempre. Tercer escalón, lo que les acabo de mencionar. Yo les dije que era una regla, esto que estábamos viendo. ¿Sí? ¿Y cuándo se confirma una regla? Cuando hay excepciones, es decir, esa es la excepción que confirma la regla. Es decir, se cumplen la mayoría de las veces, pero hay excepciones. Entonces, lo que estamos viendo acá no es otra cosa que la regla, porque se cumple en la mayor cantidad de casos, pero hay excepciones, que son los que vamos a ver. Los casos especiales del plomo y el manganeso confirman que es una regla, eso estamos viendo, porque eso es excepción. El amoníaco es una excepción, porque en el agua está un hidróxido, que es un hidróxido formado por un metal, una excepción. ¿Sí? Todas estas, todos los que estamos son reglas. El cuarto nivel de este ordenamiento que estamos hablando es la definición. ¿Qué es una definición? Una ocurrencia de alguien, ¿sí? Parece que estos científicos, como son medio filósofos, tienen mucho tiempo para pensar, entonces se les ocurre definir algo. Por ejemplo, alguien sentadito en casa, estaba pensando, hace mucho tiempo, y dijo, para estudiar este movimiento vamos a definir la velocidad. ¿Cómo la velocidad? Sí, la velocidad la vamos a definir, la velocidad media, como el cociente entre el espacio recorrido y el tiempo en que se emplea en recorrer. ¿Sí? ¿Alguien ha visto la velocidad de un nivel caminar por la ciudad con ángeles? No, ¿por qué? Porque es una entidad imaginaria. Una definición, a alguien se le ocurrió definir la velocidad para saber cuánto tiempo tengo que emplear para recorrer una distancia. ¿Sí? Entonces, eso es una definición. Por supuesto que las definiciones que usamos en la ciencia son aquellas que tienen utilidad. No vamos a definir una soncera para no usarla, ¿cierto? Entonces, definimos lo que necesitamos para estudiar ese fenómeno en particular. Entonces, tenemos principio, ley, regla, definición. ¿Vale? Con eso nos manejamos en todas las teorías científicas. Muy bien.
de paso, aparte de la química, vamos a estudiar un poco de lo que se llama epistemología, que es el estudio de la ciencia que estudia la ciencia, ¿no? Así como se han desarrollado otras las ciencias, también desarrollamos otra, que es la epistemología, que estudia cómo es el desarrollo del resto de las ciencias. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces vamos a ir a ver los casos excepcionales, estos que son muy comunes, pero que salen de la regla general. Casos especiales de oxáceos. Yo les voy a explicar acá, para que no nos demore tanto, un solo caso, que es el más común, el caso del fósforo. El resto de los casos los van a leer en el apunte, porque es lo mismo, ¿cierto? No perder el tiempo acá. Vamos a explicar el del fósforo, que es el más común, y después a los otros van a ir a la biblioteca de ustedes, a los puntitos que tienen en el campus, ahí figura el resto de los ejemplos. Miren, el fósforo tiene valencias 3 y 5. ¿Sí? Lo hemos usado como monotónico. El fósforo puede aparecer en la naturaleza formando moléculas de 4 átomos, de 6 átomos, ¿sí? Tetratómico o hexatómico. Pero nosotros lo usamos siempre en monotónico. Y el fósforo, cuando se combina con el oxígeno, puede formar dos anhidridos diferentes. Lo vamos a escribir directamente en la ¿eh? El anhidrido fosforoso y el anhidrido fosfórico. El anhidrido fosforoso va a tener 2 fósforos, 3 oxígenos, al intercambiar la valencia. Mientras que el anhidrido fosfórico va a tener 2 fósforos y 5 oxígenos. Y ambos anhidridos pueden reaccionar con el agua para formar los correspondientes oxáceos. Vamos a escribir la fórmula de los dos anhidridos. ¿Qué van a tener? Hidrógeno, fósforo, oxígeno. ¿Qué subíndice le ponemos al hidrógeno? Uno. Perfecto. Si impar, 1. Al fósforo, ¿qué subíndice le pongo? 1. Y al oxígeno, valencia del fósforo, 3. Cantidad de hidrógeno, 1. Dividido en 2. ¿No es cierto? Ese sería el ácido que forma el anhidrido fosforoso, que sigue la regla que hemos estado viendo, ¿no? Lo mismo para el anhidrido fosfórico. Fíjense que sigue siendo impar la valencia, por lo tanto hay un solo hidrógeno, pero ahora la valencia es 5. 5 más 1, 6, dividido en 2, es 3. Ahí está, ¿cierto? En ambos casos vamos a tener que colocar un 2 para poder igualar la ecuación. ¿Vamos bien? Es decir, cuando el anhidrido fosforoso, el anhidrido fosfórico, reaccionan con una molécula de agua, que eso es algo que no les hice notar y se lo hago notar ahora. Si se fijan en el cuaderno, en todas las ecuaciones que hemos anotado, en todos los casos siempre hemos hecho reaccionar al anhidrido con una molécula de agua. Siempre hubo una molécula de agua. Nunca hemos usado 2 o 3, nunca le hemos puesto ningún coeficiente adelante del agua. Siempre fue una sola molécula. ¿Sí? Pues el caso especial es que estos anhidridos pueden reaccionar con 2 o con 3 moléculas de agua. Entonces, escribimos el anhidrido fosforoso y lo hacemos reaccionar con 2 moléculas de agua.
Salimos de la regla, ya. Estamos en la excepción. Vamos a escribir la fórmula de una manera muy particular, que es la tercera forma que vamos a tener para escribir fórmulas. ¿Cuáles eran las formas que hemos conocido? Mediante líneas de valencia, mediante la formulita general, y ahora la tercera forma. Cuando yo conozco los coeficientes de los reactivos, simplemente en el producto voy a poner la suma de lo que tengo en el reactivo, porque sé que tiene que aparecer al final. Es decir que, si tengo que poner el coeficiente del hidrógeno, voy a contar cuántos hidrógenos tengo acá. 4. ¿Cuántos fósforos? 2. ¿Y cuántos oxígenos? 2 por 1, 2, más 3, 5. ¿Se dan cuenta? Es la tercera forma, es contar lo que yo tengo como reactivo y ponerlo en el producto. Pero eso lo puedo hacer cuando yo conozco, estoy seguro que los coeficientes ya están colocados como debe ser. ¿Sí? En el caso del anhidrido fosfórico, cuando le sume 2 moléculas de agua, vamos a tener hidrógeno, fósforo, oxígeno. ¿Hidrógeno cuánto? 4. Fósforo, 2. Y oxígeno, 2 por 1, 2, más 5, 7. ¿Sí? Así como el anhidrido fosforoso y el anhidrido fosfórico pueden reaccionar con 2 moléculas de agua, también lo pueden hacer con 3 moléculas. Así que vamos a poner el anhidrido fosforoso más 3 moléculas de agua. Y el anhidrido fosfórico con 3 moléculas de agua. Pero yo voy a escribir primero la formulita acá y les digo por qué. Y después vamos a ponerla allá en el producto. Acá voy a tener hidrógeno, fósforo, oxígeno. ¿Cuántos hidrógenos hay? 6, porque tengo 3 por 2. ¿Sí? 6 hidrógenos. ¿Cuánto fósforo? 2. ¿Y cuánto oxígeno hay? 3 por 1, 3 más 3, 6. Miren esos números. Los 3 se pueden simplificar. Vamos a simplificar siempre y cuando todos los números se puedan simplificar. Por favor, porque si escriben, por ejemplo, dentro de los ácidos, el ácido sulfúrico. Sulfúrico es azufre con mayor valencia. Valencia 6, ¿verdad? Entonces tengo un 2 porque es par, 6 más 2, 8, y 2 de 4. ¿Sí? No me quiera simplificar esto. Porque acá hay un 1 y ese 1 no se puede simplificar. ¿Sí? Por más que estos dos números se simplifican, este no. Entonces no puedo simplificar yo en ese caso. Acá sí, porque los 3 subíndices son simplificados. ¿Y cómo nos va a quedar al simplificar? Hidrógeno 3, fósforo, oxígeno 3. Pero, ojito, porque yo escribí la mitad de lo que tengo acá. Entonces voy a poner el coeficiente 2, que es por el cual yo simplifiqué la fórmula. ¿Sí? Para igualar. Entonces, esto va a simplificar. Y para el último caso, vamos a tener hidrógeno, fósforo, oxígeno. A ver, ¿cuántos hidrógenos tenemos? 6. ¿Cuántos fósforos? 2. ¿Y cuánto oxígeno? 8.
6, 2, 8. Puedes dividir en 2, 3, 1, 4. Y como simplifiqué en 2, le agrego el 2 a la igualdad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Yo siempre hago las moléculas, digo en forma parcial las moléculas con costadito, con otra hojita, ¿no es cierto? Para que la ecuación quede bien prolijita, que no quede con tachones, porque si no después nos confunde si lo he simplificado y después no lo cuento en simplificación, ¿no? Cuando hacemos cálculos se nos complica todo. Muy bien. ¿Cómo se llamaba este en la nomenclatura tradicional? Ácido. No sé, pero... No. Ácido no, fosforoso. Fosforoso, que es con la menor valencia. Ácido fosforoso. Y este, ácido fosforoso. Pero ahora tengo 3 ácidos fosforosos. Porque los 3 están hechos con valencia 3, ¿no es cierto? Y tengo 3 ácidos fosfóricos. Entonces tengo que modificarle la nomenclatura para poderlos distinguir. Porque si yo les digo, escriban la fórmula del ácido fosforoso, ustedes inmediatamente van a decir, ¿cuál? Son 3, bro. Entonces, ¿cómo lo vamos a distinguir? Le vamos a colocar un prefijo, ¿sí? Este será el ácido metafosforoso. Y este es el ácido metafosfórico. ¿Sí? Metafosfórico. O sea, el prefijo meta es el que nombra a los ácidos que reaccionan, cuyos anhídridos reaccionan con una molécula de agua. Y que cumplen la regla general para formar, para escribir la fórmula, ¿cierto? Los metaácidos, así le llamamos, cumplen con la regla general de escritura de la fórmula. El que le sigue, ácido pirofosforoso. Por supuesto que acá tendremos el ácido pirofosfórico. ¿Sí? En mi cabeza tengo que pensar que meta es una molécula de agua, piro son 2 moléculas de agua. Y el que ha reaccionado con 3 moléculas de agua se llama ácido ortofosforoso. Y este será el ácido ortofosfórico. ¿Sí? Esos 3 prefijos me los tengo que aprender de memoria. Meta para 1, piro para 2, orto para 3. ¿Sí? A ver, los metaácidos, ¿sí? Cumplen con las reglas generales de escritura de la fórmula para los gases. No hay ningún problema. Voy a decir, el hidrógeno es impar, entonces 1, y la atomicidad para el oxígeno va a ser la suma de 3 más 1 de 5 más 1 dividido en 2, ¿cierto? O sea que vamos a aplicar la reglita sin problema para los metaácidos. Para los piroácidos,
la cosa está cambiando. ¿Y qué ha cambiado? Claro, ya no tengo 1 o 2 hidrógenos, ahora tengo 4. Entonces, en los piroácidos, los hidrógenos son 4. Y el no metal, 2. El no metal, 2. Y para el oxígeno, a ver, la valencia del fósforo acá es 3. Pero tengo 2 fósforos, o sea que la valencia son 6 de fósforo. Y 4 valencias del hidrógeno son 10 valencias, que tengo que unir con 5 oxígenos. O sea que para el oxígeno se cumple la regla de sumar las valencias y dividir en 2. ¿Se dan cuenta? El cambio en los piroácidos está que llevan 4 hidrógenos y 2 del momento. Los oxígenos los puedo calcular con la formulita de B. Verán. ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Muy bien. Y para los ortoácidos, a ver, ¿cuánto hidrógeno tengo? 3. Ha cambiado porque el hidrógeno es 3. El no metal, 1, como siempre. 1 acá, 1 acá. O sea que sigue valiendo la regla. Y para calcular los oxígenos, valencia del fósforo, 3. Más 3, 6. Dividido en 2, es 3. Valencia del fósforo, 5. Más 3, 8. Dividido en 2, es 4. O sea que la formulita para el oxígeno es más. ¿Sí? Estos son los únicos cambios que yo tengo de la regla general para poder escribir los subíndices en los casos especiales de los oxácidos de fósforo. En los piroácidos, 4 hidrógenos y 2 del no metal. Eso es lo que me tengo que acordar. ¿Sí? Cada vez que me pidan un piroácido, yo tengo que poner 4 hidrógenos y 2 del no metal. Al oxígeno lo vamos a calcular. Y cada vez que me pidan un ortoácido, inmediatamente pongo 3 hidrógenos. Lo demás sigue igual que antes. ¿Sí? En la bibliografía, ustedes pueden encontrar en algunos libros, especialmente los más antiguos, que muchas veces, por ejemplo, en la bibliografía de las ciencias biológicas, hablan de ácido fosfórico. Y decimos, ¿cómo ácido fosfórico? Si el profe nos ha enseñado que hay 3. ¿Cuál será el ácido fosfórico? Cuando en la bibliografía de las ciencias biológicas se habla de ácido fosfórico, se habla del ácido ortofosfórico. Este es el más común de todos. ¿Sí? ¿Ustedes saben lo que es el ATP en la biología? ¿Han estudiado el ATP? Bueno, el ATP es la forma en que nosotros acumulamos energía. Comemos el azúcar, la glucosa, la metabolizamos, ¿no es cierto?, en la célula, en la mitocondria, y sacamos la energía que está contenida en ese azúcar y la guardamos como ATP. ATP significa adenosina trifosfato. ¿Sí? Es una base nitrogenada con 3 fosfatos que se han formado por la unión de 3 ácidos fosfóricos, dice la como 3 ácidos fosfóricos, 3 ácidos ortofosfóricos. Son estos los que forman a esa sustancia, ¿no? Por más que le llamemos fosfórico nada más, sabemos que el ácido fosfórico es el ortofosfórico, ¿no? Para que no se confundan, porque van a leer por ahí en la bibliografía ácido fosfórico, y ¿cuál será? Si digo sí que el fosfórico a seca es el ortofosfórico, ¿no? ¿Está claro cómo es en los casos especiales? El resto de los casos especiales, yo les voy a pedir que los lean en la bibliografía que tienen, en el archivito de los oxácidos, y si hay algún inconveniente, después me lo preguntan. Son los 10 y no hemos hecho el blanco. Así que nos tomamos 15 minutos para que descansen un poquito, para salir, y 10:15 estamos de nuevo para seguir la clase.
Bueno, de los últimos dos compuestos que hemos visto, que son los hidróxidos y los oxácidos, vamos a ver en forma teórica una propiedad que poseen estos dos compuestos que les llamamos compuestos iónicos. Iónicos. Ya vamos a hablar durante el año del creador, digamos, de la palabra ion y de la teoría que desarrolló, se llamaba Arrhenius, el científico, ha sido uno de los más grandes químicos de la historia, y Arrhenius llamaba ion, palabra ion, a un átomo o grupo de átomos que tiene una carga eléctrica definida. ¿Sí? Ya se había descubierto la naturaleza eléctrica de la materia, es decir, la materia está formada por cargas eléctricas, tienen en su interior cargas eléctricas, de hecho, cada átomo tiene en el núcleo carga positiva y en la periferia carga negativa. Y con esa teoría, Arrhenius empieza a desarrollar la teoría de las sustancias iónicas. Electrolitos se llama, ¿no? Y entonces, ion es un átomo o un grupo de átomos que tiene carga eléctrica definida. A los iones que tienen carga eléctrica positiva los llama cationes. Cation, ¿sí? Cationes. ¿Por qué los llama así? Bueno, la historia va un año antes con Faraday, que era un físico que se dedicaba a la electricidad, y él, ya sabiendo lo de la naturaleza eléctrica de la materia, le llamaba cátodo al polo negativo de una fuente de electricidad y ánodo al polo positivo. Entonces, todas las sustancias que tenían carga positiva eran atraídas por el cátodo, porque el cátodo tiene carga negativa, ¿sí? Y todas las sustancias que tenían carga negativa eran atraídas por el ánodo, por lo tanto se llaman anión, ¿sí? Y yo quiero que escribamos estas dos palabritas de una manera muy particular para que ustedes tengan el recuerdo y no se confundan cuál es positivo y cuál es negativo. Yo voy a escribir acá cation y acá anión. ¿Cuál de las dos palabras tiene más letras? El catión tiene más letras. Entonces el catión es el positivo. Ya no me voy a olvidar más quién es el positivo y quién es el negativo, porque me voy a acordar de la letra. ¿Quién más? Es el positivo. Eso se llama regla mnemotécnica, ¿no? Para acordarse. Muy bien. Entonces, los hidróxidos y los oxácidos son sustancias iónicas. Y cuando se solubilizan en el agua, cuando yo ponga un hidróxido o un oxácido en el agua, se van a ionizar, se van a separar en una parte positiva y una parte negativa. Con la condición de que las cargas positivas que aparezcan en la ionización tienen que ser iguales a las cargas negativas. Nunca va a superar una a la otra. ¿Sí? Yo tengo que contar cuántas cargas positivas aparecieron y cuántas cargas negativas y tienen que ser iguales. Entonces, vamos a ver cómo se ionizan los hidróxidos primero y después vamos a ver cómo se ionizan los oxácidos. Empecemos con los hidróxidos. Tomemos un ejemplo de un hidróxido de un metal que tiene valencia 1, como el sodio. El sodio, que tiene valencia 1, tiene solamente un grupo oxidígeno. Porque ya hemos dicho que los hidróxidos tienen
tanto grupo oxígeno como valencia en ese metal. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando a este hidróxido nosotros lo disolvemos en el agua? El hidróxido solo puro vienen como unas lentejitas así, bien chiquititas, que se puede comprar, ¿no es cierto? Para hacer una solución, la usamos para las aceitunas, ¿se acuerdan que contaba? Se llama legina. Bien, cuando al hidróxido sólido lo colocamos en el agua, inmediatamente se ioniza. ¿Sí? Solubilizarse en el agua se ioniza. ¿Y cómo se hace la ionización? Se separa el metal como catión y el grupo oxidrilo como anión. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era? El oxígeno, el hidrógeno y el metal. ¿Eh? Entonces se produce la separación de la molécula de esta manera. Después vamos a entender, cuando veamos uniones químicas, que hay un electrón del sodio que pasa hacia el oxígeno, y como los electrones tienen carga negativa, ahora el oxígeno tiene una carga negativa de más, se lo robó el sodio. Y el sodio tiene una carga eléctrica negativa menos, por eso le quedó positivo su carga. ¿Sí? Entonces, al ionizarse el hidróxido de sodio, aparece el catión sodio y el anión oxidrilo. Una carga positiva para el sodio, una carga negativa para el hidróxido oxidrilo, que tienen que ser iguales. Si nosotros hiciéramos la ionización del hidróxido de calcio, ¿se acuerdan del hidróxido de calcio de la carga apagada? ¿Eh? Bien, entonces cuando el hidróxido de calcio está en agua, en solución acuosa, se ioniza quedando el calcio con dos cargas negativas y aparecen dos grupos oxidrilos. ¿Por qué? Porque la estructura era esta. ¿Se acuerdan? Entonces, lo que se separa es esto. Y el calcio le entrega un electrón a este oxígeno y otro electrón a este oxígeno. Entonces, por eso, los oxidrilos tienen esa carga negativa. Y aparecen dos oxidrilos separados ya. No le puedo poner a este oxidrilo el paréntesis con el 2 como está acá. Porque esta estructura es cuando están unidos. En cambio, acá ya están separados. Y como el calcio entregó dos electrones, uno para cada oxidrilo, al calcio le quedan dos cargas positivas. Porque no tiene dos electrones. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo cómo se ionizan? ¿Cómo lo podríamos generalizar a la ionización de los hidróxidos? Cuando un hidróxido se ioniza, aparece como catión el metal con tantas cargas positivas como valencia tenga ese metal. ¿Sí? Y como anión, los grupos oxidrilos. Tantos grupos oxidrilos como valencia tiene el metal de nuevo. ¿Se entiende cómo es la ionización de los hidróxidos? Entonces, si nosotros hiciéramos la ionización de el hidróxido férrico, a ver si es férrico, va a tener la mayor valencia. El hierro tiene valencia de 3, por lo tanto, el hidróxido férrico tendrá 3 grupos oxidrilos. ¿Sí? ¿Cómo va a ser la ionización en el agua? Va a aparecer el hierro con ¿cuántas cargas? 3 cargas positivas. Que la puedo escribir así o la puedo escribir así. De cualquiera de las dos formas. ¿Sí? Más grupo oxidrilo. ¿Cuántos? Los 3 que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Podríamos hacer también el plomo plúmbico, que tiene 4. Entonces, ahí el catión plúmbico tendría 4 cargas positivas y habría 4 oxidrilos en solución, ¿no?
Es muy, pero muy sencillo la ionización de los hidróxidos. Esto nos va a servir para la próxima clase cuando veamos sales. Muy bien. ¿Cómo se ionizan ahora los oxácidos? ¿No? De todas maneras, en el apunte lo tienen a esto también. Al final de los hidróxidos sale su ionización y al final de los oxácidos también sale la ionización correspondiente. Si tenemos un oxácido o un hidrácido, miren, oxácido o hidrácido, ¿sí? Cualquiera de estos ácidos, la característica es, en su ionización, que al disolverse en el agua liberan cationes hidrógeno. Esa es la característica ácida, ¿sí? Un ácido puro no tiene la característica cáustica que tiene un ácido disuelto en el agua, porque cuando el ácido se disuelve en el agua, ahí libera estos cationes de hidrógeno que son los que nos van a lastimar si nos cae el ácido en la mano o que va a corroer un metal, etcétera, etcétera. Para que tenga característica ácida la sustancia tiene que estar disuelta en el agua. Entonces, por ejemplo, ácido nítrico, ácido nítrico. Estamos acá, ¿no? Si es nítrico, nitrógeno, el nitrógeno tiene valencia 3 y 5. Si yo digo ICO, es porque es la mayor valencia, es decir, 5. De todas maneras, 3 y 5 son impares y ya sabemos que el hidrógeno es 1 y que el nitrógeno es 1. 5 más 1, 6, dividido en 2, 3. Ahí está escrita correctamente la fórmula del ácido nítrico, ¿no? De paso vamos repasando. Cuando se disocia en el agua, el ácido nítrico va a liberar el catión hidrógeno, que recibe el nombre común de protón. Después cuando veamos la estructura del átomo, vamos a entender por qué le llamamos protón a esto, ¿sí? Catión hidrógeno, protón. Y el anión está constituido por el nitrógeno unido a los 3 oxígenos. No los puedo separar. Esto es la especie que le llamamos nitrato. Después le vamos a poner el nombre. Cuando veamos las sales, ahí le vamos a poner el nombre para que se acuerden, ¿no? No puedo separar yo al ácido. A ver, lo voy a escribir acá. Sodio, oxígeno, hidrógeno. Y voy a poner acá el ácido nítrico. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Hay una propiedad que tienen los elementos que se llama electronegatividad. Cuando veamos la estructura de los átomos, vamos a ver propiedades de la tabla periódica y ahí vamos a ver la electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? La electronegatividad es el poder que tiene el núcleo de un átomo de atraer sobre sí electrones, que pueden ser propios y ajenos. Los electrones de los átomos para su unión. Resulta ser que el oxígeno es uno de los más electronegativos que existe. Al átomo que va pasando por el lado le quiere sacar electrones, ¿no? 2 electrones le quiere sacar el oxígeno. El único que le gana en electronegatividad al oxígeno es el flúor. Miren a dónde está, ¿sí? Aquí está el oxígeno, aquí está el flúor. Este es el más electronegativo de todos, pero a la par el oxígeno quiere sacar electrones de donde sea. Resulta que los no metales
atrapan a sus electrones y no los quieren soltar. Esa es la característica que tienen los no metales. Mientras que los metales los liberan a esos electrones. No los tienen fijos, sino que los pueden entregar. Por eso los metales, recién hemos visto con los hidróxidos, van a quedar con carga positiva, porque son regaladores de electrones. ¿Sí? Entonces, si entregan electrones, se quedan con carga positiva. ¿Y esos electrones a dónde van a parar? Al oxígeno, siempre. A ver, el oxígeno le pide al sodio que le entregue un electrón. Y el sodio, chocho de la vida, se lo entrega. De tal manera que el sodio va a quedar positivo y el oxígeno va a quedar negativo. Y acá tengo el grupo oxidrilo de los hidróxidos. ¿Se entiende? En cambio acá, el oxígeno le pide al nitrógeno, dame el electrón, el nitrógeno dice, no, yo no lo voy a soltar porque yo también quiero tener el electrón. Porque el nitrógeno es un no metal, contrario al comportamiento de los metales. Entonces, inmediatamente el oxígeno, ¿qué hace? Hidrógeno, dame vos el electrón. Por eso, el hidrógeno suelta su electrón, se queda cargado positivamente para que el oxígeno pueda ganar su electrón. Y así se separan los ácidos, se ionizan los ácidos, quedando cargado positivamente el protón o cation hidrógeno, y luego el resto de la molécula queda cargada negativamente. Acá yo he puesto caprichosamente a este oxígeno unido al hidrógeno, porque no sé si es este o es este. ¿Sí? De hecho, se van rotando en la molécula los enlaces. Y yo he puesto caprichosamente la carga negativa sobre este oxígeno, podría estar sobre cualquier otro, porque la molécula es simétrica, ya lo vamos a ver cuando veamos uniones químicas, ¿no? Por ahora no nos interesa, pero lo que me interesa es que el nitrógeno y el oxígeno van a permanecer unidos y va a haber una carga negativa que tiene ese grupo de átomos. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Si en vez de tener el ácido nítrico tuviéramos el ácido sulfuroso, sulfuroso es azufre. El azufre tiene valencia 4 y 6. Si es oso, 4. 4 es par. ¿Cuántos hidrógenos? 2. 4 más 2, 6 dividido en 2, de 3. Aquí está el ácido sulfuroso. ¿No? Si nosotros escribiéramos con las líneas de valencia al ácido sulfuroso, deberíamos escribir, a ver, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 2 para un oxígeno, y acá un oxígeno con otro hidrógeno, y ahí estamos reproduciendo esto. ¿Se acuerdan que hacíamos así? Perfecto. ¿Cómo va a ser la ionización? Pues este hidrógeno le va a ceder el electrón al oxígeno de tal manera que quede cargado positivamente y este oxígeno negativo. Y de acá lo mismo, ¿sí? El oxígeno negativo y el hidrógeno positivo. Si ahora observamos después de la ionización, ¿qué tengo? Tengo 2 hidrógenos, cationes, hidrógeno, que ha liberado el ácido. Ya no lo puedo poner al 2 como subíndice, que no están unidos, sino están sueltitos. Por eso va como coeficiente, ¿no? Y el resto de la molécula, ¿qué es? Azufre, oxígeno 3, con 2 cargas negativas. Ahí está escrito el anión. Siempre en el producto voy a tener la misma cantidad de cargas positivas que negativas. Acá hay 2 positivas, hay 2 negativas. ¿Sí? Podríamos hacer el ejemplo del ácido ortofosfórico, que era el caso especial, valencia 5, cuya fórmula es esta. ¿Sí? ¿Cómo va a ser la ionización? ¿Cuántos hidrógenos va a liberar este? 3 hidrógenos, cada uno con una carga positiva.
Y el resto de la molécula, que es fósforo y oxígeno, va a tener 3 cargas negativas, o le puedo poner 3 menos, ¿sí? ¿Por qué he hecho estos ejemplos? Porque este con valencia impar, este con valencia par, estos son casos especiales, uno y el otro sería el de 4 hidrógenos, ¿no es cierto? El del pirofosfato. Estoy eligiendo uno de cada tipo. Pero no solamente los oxácidos, se ionizan. También hemos dicho que se ionizan los hidrácidos. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno en realidad, se puede ionizar liberando un cation hidrógeno y va a quedar el anión que se llama cloruro. Ya lo vamos a ver cuando lo vamos a usar. El cloruro de hidrógeno es este, ¿cierto? Esto es hidrógeno y esto es cloruro. Y el otro ejemplo para los hidrácidos sería el del sulfídrico. Y libera 2 protones y el sulfuro queda con 2 cargas negativas. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que acabamos de ver. Hemos dicho que los hidróxidos y los ácidos, oxácidos e hidrácidos, son sustancias iónicas, es decir, que disueltas en el agua se disocian en cationes y aniones, ¿sí? En especies con carga eléctrica. A las especies con carga eléctrica positiva le llamamos cationes y a las especies con carga negativa le llamamos aniones. En el caso de los hidróxidos, la separación se hace catión metálico y anión oxidrílico. El catión metálico con tantas cargas positivas como valencia tenga ese metal y cada oxidrilo con una carga negativa, tantos oxidrilos como valencia tenga el metal. En el caso de los ácidos, van a liberar catión hidrógeno, cada uno con una carga positiva. ¿Cuántos? Y bueno, si la valencia del metal es impar, liberará 1. Si la valencia es par, liberará 2. Pero si son casos especiales, como el ortoácido y los piroácidos, van a liberar 3 o 4 protones respectivamente. Pero también lo hacen los hidrácidos. Hay 4 hidrácidos que tienen un solo hidrógeno, flúor, cloro, bromo y yodo, para liberar un solo protón, y uno solo que tiene 2 hidrógenos, que es el sulfito, ¿no? Eso van a liberar. La diferencia está en que los aniones de los oxácidos son grupos de elementos porque tienen oxígeno, mientras que en los hidrácidos son un solo elemento metálico porque ellos no tienen oxígeno, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Con esto hemos terminado la teoría hasta los oxácidos. Nos está quedando solamente las sales, en la teoría de las sales, para poderlo ver en la última clase que vamos a tener el sábado que viene. Ahora, lo que vamos a hacer es, yo les voy a escribir acá una serie de ejercicios para que ustedes los puedan realizar. Los voy a anotar a los ejercicios de pizarra y ya voy a dejar de grabar la clase para que no se haga tan extensa. En todo caso, cuando resolvamos alguno de ellos, volvemos a la grabación. ¿Eh? Muy bien. Vamos a anotar los ejercicios entonces. De todo, ¿no? Y ahora mezcladito, vamos a hacer de todos los tipos que hay ahí. Para que nosotros podamos ejercitarnos a ver qué es lo que hemos visto en
Son todo lo que hemos estado estudiando. ¿Cómo escribir la ecuación de formación? ¿Sí? ¿Cómo escribir la fórmula de una sustancia? Y cómo ponerle el nombre. O sea que tengo ecuación, fórmula y nomenclatura. Esas tres cosas hemos estado viendo de cada uno de estos compuestos. Por lo tanto, los ejercicios pueden ser escribir la ecuación, escribir la fórmula o ponerle el nombre de un compuesto. O, sabiendo la fórmula, ponerle el nombre o dándole el nombre, escribir la fórmula. ¿Sí? Así que vamos a hacer algunos de estos ejercicios que les estoy proponiendo. Primero, escribir la ecuación de formación de A. Hidróxido cobáltico. B. Miren, a uno se lo di con puro español y a otro con fórmula, ¿no es cierto? Ustedes le van a poner después, a este le van a escribir la fórmula, a este le van a poner el nombre. ¿Sí? C. Ácido sulfídrico. D. NH3. ¿Se acuerdan qué era eso? ¿El caso de función? Amonía. Perfecto. E. Anhídrido ferrón. Muy bien. Dos. Escribir la fórmula, solamente la fórmula, ¿sí? De A. Dióxido de hierro. B. Los que salen en fórmula le van a poner el nombre, ¿no? No, puedo poner acá la fórmula, tienen que escribirlo ustedes, pues. Así que lo vamos a borrar para poner el nombre, ¿no? Lo que podrían hacer es ponerle, no, ¿qué forma? Ponerle otro nombre, como se dióxido de hierro, tetraoxo sulfato de dihidrógeno. Carbonato 4 de hidrógeno. Centóxido
del nitrógeno. Tres. Escribir los nombres de, cuando digo nombres, todos, ¿no? Los que tengan tres, los tres, los que tengan dos, todos. HClO, ¿sí? Hidrógeno, clorocino, sería primero, luego potasio, hidrilo, hierro 2, oxígeno 3. Bueno, con eso nos podemos entretener un rato. Entonces yo voy a detener ahora la grabación para que no se haga tan extensa, para tener tiempo para responder y después vamos a reanudar la grabación para hacer uno de cada uno acá en la pizarra para ver cómo se resuelve. Bueno, vamos a resolver de cada ejercicio alguno para que veamos cómo se hace y después ustedes resuelven el resto. En la primera, escribir la ecuación de hidróxido cobáltico. ¿De dónde provienen los hidróxidos? Perfecto. Óxido básico más agua. Es decir, que los reactivos que vamos a tener que escribir van a ser la fórmula del óxido básico, que forma el cobalto, y agua. Si es de cobalto, el cobalto tiene valencias 2 y 3. Si es cobáltico, será 3, la mayor. Entonces será cobalto 2, oxígeno 3, la fórmula del óxido básico. Más el agua para formar el hidróxido. La fórmula va a ser cobalto y como tiene valencia 3, hemos dicho que va a tener 3 grupos auxiliares. Buscamos igualar los hidrógenos. Acá tengo 3 hidrógenos y acá 2. Entonces vamos a colocar el 3 delante del agua, el 2 delante del hidróxido y con eso va a estar igualado. Tienen la oportunidad de también practicar la nomenclatura, porque este se llama óxido cobáltico, óxido de cobalto 3, trióxido de dicobalto. Y el producto es hidróxido cobáltico, hidróxido de cobalto 3 o trihidróxido de cobalto. ¿Sí? Perfecto. En el segundo caso será el óxido de bario, tiene la fórmula del óxido para hacer directamente la ecuación. En el caso del segundo ejercicio, acá tenemos que escribir la fórmula, ¿sí? Y miren, los dos primeros que tienen ahí, están cantados, porque la nomenclatura por atomicidad es la más sencilla de todas. Hagamos el B, para que vean qué sencillo es escribir nombres o escribir fórmulas en la nomenclatura por atomicidad. Hemos dicho que en atomicidad
escribíamos o leíamos de derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces, el B, vamos así. Tetra, ¿qué es tetra? 4. ¿Qué es oxo? Sí. Oxígeno. ¿Qué es sulfato? Es Azufre. Y de dihidrógeno. Listo. Ahí tienen la fórmula. ¿Sí? Porque la atomicidad es sencillísima. A ver, bueno, el tetraoxosulfato de dihidrógeno también se llama ácido sulfúrico o sulfato 6 de hidrógeno. ¿Sí? En la otra nomenclatura. Siempre ustedes practiquen, cada vez que tengan una formulita, practiquen con los nombres. En el caso del ejercicio número 3, vamos a ver el primero. Miren, es un compuesto ternario. La fórmula me dice que tengo 3 elementos. Y de los ternarios puede ser, hasta el momento hemos visto, hidróxidos o oxácidos. ¿Cómo sé que uno de ellos, si empieza con hidrógeno, ácido, ¿no es cierto? Y tiene oxígeno, es decir, un oxácido. Y los oxácidos cumplían con la reglita del A y del B. Si tiene un solo hidrógeno, ya puedo estar sospechando que podría ser valencia impar. ¿Por qué no lo aseguro? Porque a lo mejor es par sin significado. Así que hay que tener cuidado ahí, ¿no? Pero podría ser impar. ¿Y la valencia del cloro? Bueno, si es 1, más 1, 2, dividido en 2 de 1. ¿Sí? Fíjense que nosotros habíamos puesto que B era igual a la valencia del no metal más los hidrógenos dividido en 2. ¿Cómo puedo saber la valencia del no metal? Y bueno, paso el 2 para acá, 2B, paso los hidrógenos, menos H, va a ser igual a la valencia del no metal. O sea que B vale 1. 2B será 2. Menos la cantidad de hidrógeno que 1. 2 menos 1, 1. Ahí está la valencia del cloro. ¿Se dan cuenta? Es una ecuación matemática de la cual yo puedo despejar lo que quiero saber. Muy bien, entonces, este compuesto, como tiene el cloro con valencia 1, que es la menor de todas del cloro, que son 4, se va a llamar ácido hipocloroso, para la tradicional. Clorato 1 de hidrógeno, para la moral de esto. Y monoxoclorato de hidrógeno para atomicidad. ¿Sí? De esa manera van a seguir con el resto de los ejercicios de ustedes. Bueno, después de estos ejercicios, recuerden que en el campus tienen un archivo con ejercicios para realizar, para practicar de cada una de las unidades que hemos estado viendo, y después yo les estoy colocando ahí las respuestas para que puedan comparar entre lo que han respondido ustedes y la respuesta correcta. O sea, se van a autocalificar ustedes con los ejercicios que hagan. En la próxima clase vamos a ver la última clase ya, el último de los archivos, que es el correspondiente a sales. Ahí vamos a ver las sales oxigenadas y las sales no oxigenadas. Si tienen algún inconveniente con los ejercicios de la clase o de los archivos, pueden preguntar por el foro. Por favor, no dejen de usar los foros porque esa es la manera que tenemos de comunicar. Y nos comunicamos de forma permanente, no solamente acá en la clase. No tienen que estar esperando a llegar a la clase para preguntar, sino que lo pueden hacer en cualquier momento. Nos vemos entonces el próximo sábado para la última clase.